¿Usted tiene más o menos alguna ocurrencia de cómo vivía Jesús? ¿O de cómo era la cultura, cómo era la política, cómo era el contexto histórico en el cual vivió nuestro Señor? Creo que tenemos algunas nociones, ¿cierto? Bueno, en contexto los pongo y les digo que el pueblo de Israel era gobernado por el Imperio Romano, en los tiempos en los cuales estuvo Jesús. El 28% de la población vivía en la pobreza total. Habían enfermedades mortales como la lepra, que eran símbolo de maldición en aquellos tiempos. Eran apartados aquellos que estaban enfermos. Un pueblo en el cual se vivía una violencia social y política. Se caracterizaba mucho por la violencia. No solamente entre los israelitas o los judíos, sino que también por parte del Imperio Romano. Entonces se quería rebelar contra el Imperio Romano, a la cárcel, muerto. El transporte, ¿cómo era el transporte en esos tiempos? No existía la migra. Caballo tampoco. En burro, en camello o en barco. Y a pie. Y a pie. Nosotros hoy día con un automóvil, con un Uber. En el antiguo tiempo existía una cultura de la cual nosotros no quisiéramos vivir. ¿Ya? ¿Usted le hubiese gustado vivir en ese tiempo? ¿Sería más fácil o sería más difícil seguir a Jesús en ese tiempo? Más difícil, ¿cierto? ¿Más fácil? Bueno, algunos dicen que es más fácil, yo diría que es más difícil, pero... Es que buena la cultura que se vive en ese tiempo. Exactamente. O sea, les dije, un 28% de la población vivía en la pobreza total. O sea, si sacamos a 10 hermanos, 3 vivirían de alguna forma indigente. No creo que estuviera regulada la electricidad, no había internet. No existía nada de las comodidades que ustedes tienen el día de hoy. ¿Sería más fácil o sería más difícil vivir? ¿Más difícil? Yo creo que sí. Bueno, yo lo relaciono un poquitito a lo que quizás está viviendo naciones que están siendo oprimidas, ya como podría ser Venezuela o Cuba, que de repente pensamos que nuestra realidad es muy mala, pero si lo comparamos con otras realidades, saben que estamos súper bien. Sí. ¿Usted sabe cuál es el sueldo, el salario mínimo en Cuba? 87.000 pesos. Y con 87.000 pesos tienen que vivir ellos. 87 dólares, el salario mínimo de Cuba. ¿Y usted sabía cuál es el salario mínimo de Venezuela? Está entre 1 y 4 dólares. O sea, entre 1.000 y 4.000 pesos. Pero el gobierno le entrega bonos por transporte y un bono del Estado y llegan a 160 dólares. 160.000 pesos aproximadamente. Con los cuales viven nuestros hermanos venezolanos. Por lo cual podemos decir que no estamos viviendo un tiempo tan malo. Nadie vive acá con 87.000 pesos ni con 160.000 pesos. Y tampoco vivimos en los tiempos de Jesús. Eso es un motivo para darle gracias al Señor. De darle gracias al Señor. Porque a veces nos enfocamos solamente en las cosas negativas. De que falló el wifi, de que me enojé con esta persona. Y muchos motivos que quizás si viviéramos con pocos recursos no las pesaríamos tanto. Hoy reclamamos quizás por las cosas más pequeñas, por los detalles. Pero en ese tiempo el pueblo de Israel se preocupaba por lo esencial. Bueno, en los tiempos de Jesús no vino a sacar a la gente de su situación externa. No es que a sus discípulos que, no sé, quizás eran pobres o vivían en una clase media, los vino a hacer ricos. Por lo cual entendemos que ese no es el enfoque del Evangelio. No es conseguir el éxito que podemos considerar a nivel del mundo. Como nos decía nuestro pastor,
que el poder y el dinero muchas veces son enemigos. Amén. Bueno, el enfoque que tenía Jesús es que Él se preocupaba por acercar el reino de Dios. Y yo creo que eso es a lo que nos llamó el Señor. Si usted está acá y si yo estoy acá, es para extender el reino de Dios a esta tierra, en esta tierra. Ayudar a la gente con sus dolencias. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Iba visitando pueblos y iba sanando a los enfermos, iba sanando a los endemoniados, a los que estaban afligidos. Y esa fue la tarea que tuvo nuestro Señor Jesús, principalmente. Y si nosotros lo llevamos y lo comparamos con nosotros, ¿estamos realizando la misma tarea que realizó nuestro Señor Jesucristo? ¿Estamos extendiendo el reino, preocupándonos de que otras personas conozcan el mensaje de salvación? ¿O estamos preocupándonos de aquellos que están desvalidos, de aquellos que están cercanos a nosotros y tienen alguna necesidad? ¿O más bien podemos estar enfocados en nosotros? Que puede ser el otro enfoque. Los discípulos amaban a Jesús, por eso eran capaces de dejar todo. En Marcos 1:18, si lo pudieran predicar, dice: y dejando sus redes, le siguieron. Este fue el llamamiento de Simón, de Andrés, de Jacobo y de Juan. Y ellos entendieron muy bien el mensaje de Jesús, porque ellos le siguieron, le acompañaron, fueron por las ciudades anunciando el mensaje. Y en simples palabras, ese es el objetivo que nosotros tendríamos que tener: poder anunciar el Evangelio. Si midiéramos a los discípulos en base al éxito que nosotros entendemos, serían todos unos fracasados. ¿Por qué? Porque Pablo nunca llegó a ser rico. Se la pasaba en naufragio, se la pasaba en problemas, constantemente encarcelado, constantemente siendo perseguido, constantemente estando con lo justo. ¿Y qué decía él? ¿Se quejaba o no se quejaba? No se quejaba, mi hermano. Por lo cual, lo que quiero señalar aquí es que el enfoque que tenían los discípulos, y así como los apóstoles, tiene que ser también nuestro enfoque. A veces no alcanza para vivir, pero a nosotros nos gustaría tener más. A veces decimos: llegué justo, pero llegaste. Pero llegaste a fin de mes. Ellos eran luz en las tinieblas, y era su enfoque lo que los hacía seguir adelante. Estaban tan conectados con la visión de Jesús que por eso ellos seguían avanzando. ¿Saben que si se hubiesen puesto rebeliones no hubiesen hecho la tarea? Porque Dios los mandaba que fueran a todos los lugares. Y no siempre lo iban a estar esperando con unas papas fritas, con bistec. No siempre lo iban a estar esperando de la mejor forma. Quizás lo iba a recibir una familia humilde. Quizás lo iba a recibir una familia que no tenía tanto para entregar. Y ahí vemos que el éxito frente a los ojos de Dios es distinto frente al éxito que nosotros entendemos. Y eso me gustaría que nosotros pudiéramos entender. Y si quizás estamos yendo por otra vía, podamos reflexionar. Podamos reflexionar y entender que lo más importante es extender el reino. Ahora, el servir a Jesús no es que ellos estuvieran exentos de tristeza, de rabia, de sentimientos de injusticia, de duda, de aflicción. Ellos igual lo pasaron. ¿Saben? A veces nosotros decimos: pero es que soy el único que pasa por estas cosas.
¿Sabe? En este mundo dice que vamos a pasar aflicción. ¿Sabe, mi hermano? Usted se aleja de Dios, también va a pasar aflicción. Y a veces pensamos que el Evangelio es para eso. Pensamos que el Evangelio es para que se calmen nuestras aflicciones. A veces pensamos que el Evangelio es un remedio. Pensamos que el Evangelio nos va a quitar el dolor de inmediato. Pero no es así. No es así. El Evangelio nos lleva a algo más allá. Más allá. Porque si nos ponemos a ver de dónde provienen todas esas cosas, esos problemas, ¿será que todos los problemas los origina Dios? Como nos decía el pastor, eso surge por los malos deseos que hay en el corazón del hombre. El poder, el ser reconocido, todas esas cosas. Y por eso muchas veces tenemos problemas, porque quizás la otra persona o nosotros estamos luchando por ese deseo. Pero no es que Dios lo haya provocado. Por eso mi recomendación, ya voy a ir terminando, es importante mantenerse enfocado en las cosas de Dios, ¿ya? Y mi primer consejo es: no te rindas tan fácilmente cuando se trata de su obra. Porque ¿cuántos reconocen que se rinden fácilmente cuando les pasa algo? ¿Amén? Son poquitos, qué bueno, hermano, que usted sea muy maduro en su fe. Me alegra mucho. Marcos 8, del 26 al 27, dice: Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Este es el momento cuando Jesús aparece en medio de la tempestad. Y el problema no estaba en la tempestad. Marcos 8, 26 y 27. El problema no estaba en la tormenta, sino que el problema estaba en que ellos temieron. Faltó la fe de los discípulos en ese momento. Y muchas veces en nosotros pasa alguna situación, algo que nos remece, y al tiro nuestra fe decae. Pensamos que nos vamos a hundir, que se va a hundir nuestra barca y que Jesús no está en ella. Pero ¿sabes qué? El Señor en su soberanía puede hacer desaparecer esa tormenta en cualquier momento. Él solamente con el poder de su palabra podría decir: ya, que se calme la tempestad. Y sucedería. Por lo cual, mi hermano, no te rindas tan fácilmente cuando se trata de su obra, porque el Señor está contigo. Ejemplo práctico: no faltes tan fácil a los cultos. A veces, hoy me duele la guatita, voy a faltar porque hoy estoy muy cansado. No te desanimes tan fácilmente. Porque, ¿sabes? Si tú tienes problemas y yo tengo problemas, Jesús también tuvo problemas cuando estuvo en esta tierra. Y tuvo problemas más grandes que los nuestros. ¿Sabías que tuvo muchos detractores Jesús? A veces pensamos que la vida de Jesús fue perfecta y que todo era muy sencillo y que Él hablaba y todos caían en el suelo. No, Él tuvo muchos detractores. Y ¿sabes? Él, al igual que nosotros, tuvo pena, al igual que nosotros, tuvo tristeza, tuvo sentimiento. Pero la diferencia con nosotros es que Él no desertaba. Y lo primero que hacía era buscar al Padre en ese momento. Era aferrarse más al Padre. En los momentos de sufrimiento como el Getsemaní, lo que hizo fue acercarse al Señor. Y el segundo punto es importante ser luz en medio de las tinieblas, ¿ya? Y con esto no me refiero a que salgas a predicar a la calle después del culto, ¿ya?
No me refiero a que terminando el culto usted tiene que ir a la calle a predicar y eso. Sino que somos luz cuando decidimos no caer, por ejemplo, en los chistes doble sentido. Cuando no alimento el chisme. Decido ser luz cuando hablo a mi grupo cercano de Jesús. Y un punto que me llama la atención, decido ser luz cuando decido ser íntegro desde el corazón. En una de las capacitaciones que nos hacían el día sábado, hablaban de la diferencia entre ser correcto y ser íntegro. ¿Cierto, hermano? Y tú puedes estar haciendo lo correcto, pero puede que no esté conectado con tu corazón. Como yo puedo venir al culto, que es hacer lo correcto, pero no quiero venir al culto. Y ahí no está la integridad del corazón. Yo puedo leer la Biblia, pero en el fondo de mi corazón no quiero leer la Biblia. Hicimos lo correcto, pero no lo hicimos de manera íntegra. Y saben, hermano, hay mucha gente que estudia la Biblia y que no es cristiano. Hay mucha gente que ora a otros dioses y no son cristianos. La diferencia es que nuestro corazón tiene que conectarse con Jesús. Tiene que entrar esa integridad. Muchas veces esa integridad no está porque decidimos mezclar las cosas. Decidimos mezclar las cosas del mundo con las cosas de Dios. ¿Sabes? Yo vengo el domingo al culto, pero el día anterior vi una rutina con puro doble sentido, una rutina de humor. Y me reí a carcajadas y no paré de reírme. Y al checopete. No. Oí o anduve chismeando todo el día anterior. Lo más probable es que después mi corazón se incline a esas cosas. Y después me llama la atención el chismecito, más que venir a la iglesia. O me gusta más mis series, mis películas, etcétera, etcétera. Entonces, hoy, ¿dónde está enfocado nuestro corazón? ¿Está enfocado en Dios, en los demás o en mí? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Porque si nuestro corazón está enfocado en Dios, yo voy a venir al culto, voy a hacer lo correcto, pero voy a hacer porque me gusta venir a la iglesia. Porque me gusta rendirle culto al Señor. Si mi corazón está enfocado en Dios, yo voy a leer la palabra, pero no de mala gana, sino que lo voy a hacer porque sé que a través de eso puedo escuchar la voz de mi Padre. Y cuando ore también, no lo voy a hacer porque me lo exigen, sino porque realmente quiero pasar tiempo con el Señor. Jesús nos mandó amarle con todo el corazón, el alma y la mente. O sea, nos mandó a enfocarnos en Él. Y después nos mandó a amar de la misma forma en la cual nosotros nos amábamos a nosotros, a otros. ¿Cierto? Tenemos que... ¿Y cuántos se aman a sí mismos? ¿Nadie levanta la mano? ¿No? Entonces los vamos a matar a todos los que no levantan la mano. Porque no aman su vida, no se aman a sí mismos, ¿cierto? Nosotros amamos nuestra vida. Por eso la valoramos, la cuidamos, le echamos cremita, nos bañamos, nos preparamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y sabe que el Señor nos dice que de esa misma forma a la cual tú te amas, tienes que amar a tu hermano del lado. O sea, nos llama también a enfocarnos en los demás.
Entonces nuestro enfoque tiene que estar ahí, tiene que estar en Dios y en los demás. Y eso es lo que hizo Jesús, lo que le decía anteriormente. Él iba extendiendo el reino, ¿por qué? Porque se preocupaba de Dios y de los demás. Y nosotros hoy, ¿de quién nos estamos preocupando? ¿De yo y de yo? ¿O de Dios y de los demás? Y sabe que eso va a ser difícil, va a ser difícil. Como les decía, Jesús caminaba bajo la voluntad de Dios, fue perfecto y aún así tuvo detractores, aún así tuvo opositores férreos, aún así pasó hambre, tuvo tristeza, cuando murió su amigo Lázaro, cuando supo que iba a morir. El caminar en Dios no significa que vas a estar exento de problemas. El caminar en Dios no quiere decir que mañana tu problema se solucionó, sino que significa caminar de manera íntegra. Significa caminar pese a lo que yo pueda ver o recibir de parte del Señor. Y hoy tenemos que poner en la balanza que si preferimos sufrir haciendo el bien o haciendo el mal. Porque sabe que en este mundo usted va a sufrir igual. Así que usted decida seguir al Señor o no seguir al Señor, va a pasar también por tribulaciones. Y eso es lo que nos dice 1 Pedro 3:17. Y con eso quiero que terminemos. Lo podemos leer a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, sin la voluntad de Dios, si lo quiere, haciendo el mal. Amén. Y la última pregunta: ¿hoy estamos padeciendo por hacer el bien o estamos padeciendo por hacer el mal? Es una buena reflexión, mi hermano. Sé que estoy sufriendo por mi causa o estoy sufriendo por causa de Dios y de los demás. ¿Nos podemos poner en pie, mi hermano? Para ir terminando. Y quiero que cierre sus ojos y pueda conversar con el Señor. Y si la palabra tocó su corazón, pueda decirle al Señor: perdóname, Señor, por estar más en mí, por estar más preocupado de mis problemas que de tu reino. Te queremos pedir perdón, Señor, por nuestras faltas, Señor. Te queremos pedir perdón, Dios, por muchas veces cegarnos en nosotros, Padre, por no ser capaces de ver más allá, Padre, de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, de ver la necesidad que hay de tu presencia, Padre, y por estar encerrados en nosotros mismos, Señor, nos terminamos alejando de tu presencia. Oh Señor, le pedimos que tú cambies esos pensamientos, Padre. Que tú cambies, Dios, esa mentalidad que muchas veces está en nosotros, Padre. Que nosotros tenemos que ser exitosos, que nosotros tenemos que todo nos tiene que ir bien. Perdona, Señor Jesús, por vivir tantas veces una vida egocéntrica, Padre. Por vivir una vida, Señor, que quiere poder. Por una vida, Dios mío, donde queremos ser valorados, Padre. Y eso está por sobre tu presencia, Señor. Te queremos pedir perdón, Padre, por nuestras faltas. Le pedimos que usted nos haga meditar en su palabra, Señor.
Señor, cuando estemos en nuestras casas, cuando estemos con nuestros amigos, cuando estemos con nuestros círculos cercanos, Señor, podamos, Dios, poner en práctica esta palabra, Señor. Y no estemos tan preocupados de nosotros, sino que podamos preocuparnos de la necesidad que tienen nuestros hermanos. Porque la necesidad es mucha. No solamente en el pueblo, sino que también la gente que no te conoce, Padre. Ayúdanos, Dios, a recordar esta palabra, a hacer luz y a extender el reino. Amén. Amén. Y lo último, ¿cuánto le hablaron de Jesús a otra persona esta semana? Ups. ¿Está el reino estableciéndose o no se está estableciendo? ¿Sí? ¿Cuánto le hablaron a Jesús? A otra persona. ¿Sí o no? Ah, ya, no habían escuchado, parece la primera. Ya. ¿Y los que no levantaron la mano? ¿Se van a atrever a hablarle de Jesús a alguien esta semana? Porque eso es lo importante. Eso es lo importante. Que la gente que no le conoce le pueda conocer. Amén. Esa es la palabra. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Padre, porque sin duda nuestro Señor nos está hablando esta mañana. Quiero que vayamos a un versículo, Salmo 150, versículo 6. Salmo 150, versículo 6. Yo quiero que en este mismo espíritu, hermano, yo quiero que usted tome aire ahí donde está. Llene sus pulmones, ¿cierto? Llene sus pulmones. Respiremos lo que el Señor nos ha dado, el oxígeno, ¿cierto? Que necesitamos para poder vivir. Y respirando, yo quiero que lea este versículo que dice: todo lo que respire, alabe a Dios. Todo lo que respire, alabe a Dios. A lo mejor, hermano mío, usted tuvo una excelente semana, no ha tenido algún sobresalto en su vida. Alabe a Dios, alábelo, porque el Señor es bueno. Hermano mío, a veces tenemos problemas en nuestra vida. A lo mejor usted está pasando por alguna prueba, a lo mejor usted está en ese desierto, ¿ya?, que tenemos que pasar para ir creciendo como hijos de Dios. Alabe al Señor. La palabra nos dice que todo lo que respira, alabe al Señor. No importa nuestra condición humana, ¿cierto? Nosotros fuimos creados para adorar y bendecir el nombre de Jesucristo. Nosotros tenemos que alabarle. Y yo quiero que, teniendo en mente este versículo, los hermanos ministren esta hermosa alabanza y disponga su corazón a alabarle, a adorar a Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Aún con problemas, aún en la calma que puede darnos el Señor, somos llamados a alabarle. Amén. Dios no rechaza oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar.
fidelidad, Señor. Gracias, Padre, por tu fidelidad, Señor. Porque no termina tu misericordia para con nosotros, Señor. Gracias, Dios, porque día a día lo veo reflejado con tu creación. Día a día lo veo reflejado en mi familia, Señor. Gracias, Dios, porque esta es una nueva oportunidad, Padre, que nos das. Gracias, Señor, por redimirnos de nuestros pecados. Gracias, Padre, por acompañarnos en cada momento, Señor. Puede que no te veamos, Señor, en la tormenta, pero tú estás ahí, Señor. Tú estás ahí, Señor. Preciosa sangre que se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. No sobre ti el dolor. Tus venas lloraron, Jesús, Jesús.
Proverbios 3, 9 y 10. Amén. ¿Lo podemos leer juntos, hermano? A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Si viene algo material, porque venimos a dejar cierto dinero acá los hermanos, si viene algo material, pero es algo que va más allá, ¿qué más puede ser? ¿Gratitud? ¿Puede ser gratitud? ¿Puede ser obediencia? ¿Puede ser obediencia? ¿Quién me puede decir otro? ¿Amor escuché? ¿Amén? ¿Cuál más? Honra. Muy bien. Honra. Bondad, sí. Pero si bien todo esto es reconocer que todo lo que tenemos, cierto, proviene de Él, es reconocer que todo lo que recibimos, cierto, nuestro salario o lo que podamos llegar a tener, lo obtenemos por misericordia de nuestro amado Señor Jesús. Es una
es también una honra a Él. También es una forma tangible de poder honrarlo. Amén. Y en esta hora, eso le quiero invitar a usted, a que tome su ofrenda en su mano y se la presente como honra al Señor, como una honra, y el demostrar también que nuestro corazón no está en lo material. Nuestro corazón va más allá que eso, sino que nuestro corazón está en lo eterno. Porque todo esto va a perecer. Todo tiene una fecha de vencimiento, todo lo que logremos tener acá. Pero la honra a nuestro amado Señor Jesús es eterna. Es eterna. ¿Y sabe que yo buscaba el significado de honra? Y es respetar a alguien. ¿Usted respeta a Jesús? Honrémoslo entonces. El honrar es enaltecer o entregar el mérito a alguien. ¿Usted quiere enaltecer y entregar el mérito a Jesús? Entonces vengamos con honra a dejar, ¿cierto?, nuestra ofrenda. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos a comenzar entonces por la fila de la ventana. Amén. Pueden pasar a ofrendar, mi hermano. Vamos a orar por nuestra ofrenda. Amén. Amado Señor Jesús, en esta hora, Padre, hemos traído ofrenda ante usted. Hemos honrado su nombre, Padre. Reciba, Señor, lo que hemos apartado, esa ofrenda preparada, recíbala, Señor, que pueda llegar ante su presencia, Señor, como una señal de obediencia, de amor, de respeto, Señor, pero por sobre todas las cosas de honra, reconociendo, Señor, que todo lo que tenemos, Señor, que todo lo que hemos logrado proviene de usted, proviene de su infinita misericordia, de su amor, de su entrega, Señor. Padre, oramos en esta hora y traemos ofrenda ante su presencia en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, mis hermanos. Pueden tomar asiento un minuto solamente, porque vamos a aprovechar de entregar una información. Amén. La primera información muy importante es la invitación para los cultos de los días miércoles. Amén. Recordemos que los días miércoles estamos trabajando, ¿cierto?, palabra de fundamento para el trabajo de los equipos ministeriales de servicio. Entonces, muy importante que si usted tiene la oportunidad de venir, asista los días miércoles. Amén. Sí. Otra información importante es la actividad de día miércoles 17 de septiembre, que tenemos un mate criollo, ¿ya? La invitación también es ahí a inscribirse con la hermana Elena, ¿cierto? Para que tengamos más o menos el número de cuántos hermanos vamos a asistir ese día miércoles, ¿ya? Y también tenemos la inscripción para el viaje a Nipas el domingo 21 de septiembre. Ahí también está la hermana Pamela, el hermano Felipe, inscribiendo a los hermanos que van a ir
para ver también el número y ver si tenemos la opción de contratar un bus, ¿ya? Así que es muy importante estos avisos, hermanos, para que usted los vaya agendando, ¿cierto? Y tome la importancia de asistir a estos eventos, porque el estar en coinonía, el compartir, ¿cierto?, es fundamental para nosotros como iglesia. ¿Amén? También, porque, a ver, lo importante de acá, ¿cuántos tenemos muchas veces festividades por el trabajo y tenemos que asistir, asistimos, ¿cierto? ¿Cuán más importante es esta? Porque el compartir con hermanos nos tiene que llenar de gozo, de alegría, y va fortaleciendo el cuerpo de Cristo. Así que agéndelo, hermanos, porque es muy importante que usted asista, que yo asista, para ir fortaleciendo el cuerpo de Cristo. ¿Amén? Amén. Ahora quiero invitar acá adelante a mi hermano Carlos, que él nos va a entregar una segunda palabra el día de hoy. Amén. Y nosotros como iglesia vamos a orar por él. Amén. Amén. Nos ponemos en pie un minutito para orar. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, bendito Padre Celestial, seguimos, Señor amado, en este culto, Señor, de gloria y honra para usted, Padre amado. Hemos dispuesto nuestros corazones a alabarle, a glorificarle, al traer ofrenda ante usted, Señor, pero también disponemos nuestros corazones, Señor, para que usted nos entregue palabra, para que usted nos ministre, Señor, para que usted, Señor, pueda tocar nuestros corazones, Señor, para seguir adelante a paso firme, Señor, guiados por su Espíritu Santo. Y en esta hora, Señor, queremos presentar la vida de nuestro hermano Carlos, Señor, para que usted le anime y le ayude, Señor, a entregar un mensaje claro, un mensaje preciso, Señor, que impacte nuestros corazones, Señor. Padre, nosotros nos disponemos, y mi hermano también se dispone a estar aquí adelante con una palabra suya, Señor. Hable a su vida, dele inteligencia, sabiduría, Señor, entendimiento, Padre, para que pueda entregar con claridad el mensaje que usted ha ministrado primeramente a su corazón. Oramos por la vida de nuestro hermano Carlos, Señor. Úsele grandemente, se lo pedimos, Padre, y nosotros nos preparamos para recibirla. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. 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 Gracias, hermano. Uno no espera estas cosas de que a uno lo presenten ni nada, porque el único que tiene que ser siempre presentado tiene que ser el Señor Jesucristo. Él es el único que tiene que ser siempre alabado, exaltado, honrado. Todos los que estamos aquí en la tierra, no digo por la congregación, todos los que estamos en la tierra, estamos para honrar a nuestro Señor. Así que se le agradece, hermano Claudio, pero siempre, obviamente entendemos. Bueno, conforme a lo que estaba hablando Esteban, hablaba sobre Jesucristo, a lo que vino aquí a la tierra. Hace más de ¿cuánto? Más de 2000 años. No sé si vamos a llegar a los 3000 años nosotros, pero yo siempre tenía una inquietud. Y de cuando escuché la primera vez que se dijo que para Dios un día son como 1000 años, ¿cierto? Y para nosotros eterno, 1000 años. Pero él dijo que al tercer día terminaba su obra, que también al tercer día resucitaría. ¿Y qué? También volverá. Yo siempre he tenido esa inquietud. Estamos en el año 2025. Yo siempre tengo esa inquietud. Falta poco para los 3000. O sea, para nosotros ya alto, pero para Dios es un abrir y cerrar de ojos. Pero ¿qué es lo que quiere el Señor con nosotros? Que todos los días estemos a cuenta. Podemos equivocarnos,
podemos pecar, podemos desviarnos, podemos salirnos de la congregación, de la iglesia, de Cristo. Volvernos. Y tenemos el privilegio que todavía no viene. Y lo estamos todavía salvando. Salvando, entre comillas. ¿Qué quiero decir? Que Jesús, como bien decía Esteban, vino a hacer una obra que no le gustó a ninguno de nosotros. Y yo ahora traía la otra obra, pero traía la obra del Espíritu Santo. Porque Él dijo que se iba. Pero antes de eso lo dijo en sus palabras, lo dejó escrito. ¿Que iba a dejar quién? El Consolador. El Consolador. Vayamos por favor a Juan 14, 16 al 18. Y yo le puse aquí cortito, lo quiero conocer a la persona del Espíritu Santo. Pero más que eso, más que conocerla, yo quiero tener un encuentro personal con el Espíritu Santo. Mi pregunta solamente, ¿han conocido ustedes, hermanos, el Espíritu Santo? ¿O lo conocen? Porque la Biblia también, cuando preguntaron cierta persona, ¿conocen al Espíritu Santo? Ni sabemos quién es el Espíritu Santo. ¿Conocen el Espíritu Santo, hermano? ¿Han tenido un encuentro personal con el Espíritu Santo? ¿Se acuerdan cuándo fue? Porque el Espíritu Santo, cuando Él visita nuestras vidas, uno no se olvida. Yo me acuerdo, lo digo con fecha y todo. Me acuerdo cuando me bauticé. Me acuerdo cuando fui visitado por el Señor, por el Espíritu Santo. Me acuerdo cuando hablé en lengua. Me acuerdo. Y esas cosas no se pueden olvidar. Pero ¿quién es la persona del Espíritu Santo? Pero ¿quién? En Juan 14, 16 y 18 dice así. Cuando el Señor les dijo estas palabras a los discípulos. Y dice, hablemos de los dos, 1, 2 y 3. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conoceréis, porque mora en vosotros y dará a vosotros. No dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. ¿Ven? Él no los dejó huérfanos, nos dejó, ¿qué es lo que dice ahí? El Consolador. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad en Dios. Y como su nombre lo dice y lo describe, Él es santo. El pastor ha predicado otras veces y lo ha dicho, y ahora último, santo, santo, santo. Y por lo tanto, por algo lo dijo, Espíritu Santo. Es el Espíritu hermoso, es un Espíritu sensible, es un Espíritu bondadoso, es un Espíritu que nos conoce. El Espíritu que dice que habita, ¿dónde está quién? El soberbio, el altivo, o ¿dónde está el humilde? Por lo tanto, ¿qué tenemos que ser nosotros? ¿Altivos, arrogantes, soberbios? No. ¿Y por qué entonces nosotros somos soberbios con el Señor muchas veces? ¿Por qué también le hacemos el quita al Señor? Bien decía el Esteban, podemos venir muchas veces a los cultos y no venimos. Oramos, deberíamos orar como corresponde y no lo hacemos. Ni siquiera nos presentamos, Espíritu Santo, te pido perdón, te he fallado. Ni siquiera con esa humildad, sino que nos sentamos y empezamos a orar como papagayos y decir, Señor, aquí orar como que una obligación. Y nosotros necesitamos de Dios. Yo necesito del Señor. Ustedes necesitan del Señor. El Espíritu Santo sí mora en cada uno de vosotros, dice la palabra. Él es Dios. Y en la tierra, aquí también es Dios. Jesús volvió al Padre. Y Él está aquí en la tierra. En la iglesia, no está afuera. Ojo. El Espíritu Santo está en la iglesia. ¿Y para qué está en la iglesia? Es para continuar la obra de Jesús. Y Él quiere trabajar con nosotros. Depende de nosotros. No sé si cada uno quiere que el Espíritu Santo repose en nosotros. Yo no sé. Pero eso solamente lo sabe Dios. Si ustedes llegan a la casa o aquí mientras uno está hablando, pueden decirle al Espíritu Santo,
te pido perdón en silencio. Y me pueden decir, Espíritu Santo, te pido perdón por esto, por esto, por esto. Pero Él anda buscando también, dice, un lugar donde reposar, un lugar donde es bienvenido, un lugar donde está santificado, un lugar donde es amado. Y Él también lo decía al estar, un lugar donde es deseado, anhelado. Pero el Espíritu Santo dice que, por ahí escuché una vez, dice que es como paloma. Bueno, no lo escuché, lo leí. Que dice que descendió como ¿a quién? A Jesús. ¿Y por qué descendió el Espíritu así como paloma? ¿Jesús era soberbio? No. ¿Se dan cuenta? Descendió el Espíritu como paloma a un hombre manso y humilde, como lo era nuestro Señor Jesús. ¿Cómo me gustaría que descendiera el Espíritu Santo así y se derramara como en el tiempo de Pentecostés aquí en la congregación? Qué maravilloso sería, ¿cierto? ¿Le gustaría? Como bien dicen, estamos trabajando por acá. Pero también el Espíritu Santo es sensible, hermano. Él no trabaja solo. Él no se manda solo. Y nosotros muchas veces queremos mandarnos solos. Él trabaja con el Padre y el Hijo. Yo voy a hacer una pincelada de todo, pero así. También se ha hablado la palabra alinearse. Y Él trabaja con quién? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Son tan ordenados ellos, pero es una sola persona, pero diferente función. Precioso Jesús, nos dejaste el precioso Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo nosotros no haríamos nada. ¿Cierto? El Espíritu Santo dicen que es, es omnipresente. ¿Y qué es lo que es omnipresente? A mí me gusta que todos participen. ¿Qué es lo que es? Todo lugar. Ya, muy bien, ya, un oso. También es omnisciente. ¿Y qué quiere decir? Todo lo sabe. Todo lo sabe. ¿Y omnipotente? Todo poderoso. O sea, si todos lo saben, ustedes saben. Todos saben eso. Y clamamos al Espíritu Santo. Él lo sabe todo. Tiene poder, está en todos lados. Podemos orar en cualquier parte. En todo lo ve. También lo puede llenar en el lugar que estemos. Voy a colocar un ejemplo. El hermano Ezequiel trabaja en un hospital. Hay mucha gente con necesidad, enfermos. Y van varios hermanos, pastores de otras congregaciones, van y oran por lo de los enfermos. Pero una cosa es ir, orar, pero otra cosa es ir, así como Jesús recibió al Espíritu Santo, ir lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, ir donde esa persona y esa persona van a sanar. Los resfriados, que hoy día hay muchos hermanos que están resfriados, pero también no estamos llenos nosotros de resfriados porque estamos en un cuerpo físico. Pero lo primero que uno tiene que, y vino a atacar al Señor, salvar el espíritu y nuestra alma ahora que se empiece a alinear al Espíritu. Pero ¿qué vino a hacer el Espíritu Santo en la iglesia? ¿Alguien sabe? ¿A qué vino el Espíritu Santo a la iglesia? Porque no vino afuera. Yo puse aquí, estamos hablando y se está enseñando de un avivamiento espiritual. ¿Y lo anhelamos? Claro que sí. Pero está en querer un despertar y querer algo y no lo podemos hacer solo. Necesitamos poder. Y ese poder, ¿quién lo trae? El Espíritu Santo. La Biblia nos enseña y nos habla que para eso necesitamos algo o a alguien que nos llene. O sea, que nos dirija. Y ese se llama el Espíritu Santo. No nos va a llenar otra cosa. La otra vez, hace poquito tiempo atrás, se habló de los vasos. Hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. Hay vasos que se pueden limpiar y hay otros vasos que son desechables. También hay vasos de oro, de plata, de madera, hay de todo. Hay de todo tipo de vasos. Ahora, ¿qué vasos quieren ser ustedes?
¿qué vaso quiero ser yo? Porque primero a mí me habló. Si yo quiero ser un vaso de honra para ir llevar el perfume de Cristo y también ir con la unción, o bueno, o la tarea muy grande, busca otro. Pero estamos aquí porque queremos seguir la obra de Jesús. Bien decía el Esteban, vamos a ir a un lugar a lo mejor que uno piensa que nos van a atender bien. No tienen una mesa, una silla. Pero eso pasa a segundo plano. Porque el Señor lo que le importa es la salvación de un alma. Dice que vale más que todo el tesoro de este mundo. Por eso nos llamó a nosotros de las tinieblas a su luz mirable, para predicar el Evangelio, para enseñar, para corregir lo que no nos gusta. Pues aquí la Biblia nos enseña y habla que para eso necesitamos a quien nos llene el Espíritu Santo. Es Jesús mismo. El Espíritu Santo es nuestro abogado, ya lo sabemos o no lo saben, pero también es nuestro ayudador, es nuestro amigo, es nuestro consolador. En Juan 14:26 dice: el Espíritu Santo nos enseñará. 14:26. ¿Me queda un poquito? Juan 14:26, hermano. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Amén. Entonces, ¿a quién me enviaré? Mejor dicho, ¿a quién dejó ahora en este momento? Ya todos lo sabemos. ¿El Señor dejó a quién? ¿Y quién nos va a enviar? O sea, ¿quién nos va a recordar? Todas las cosas. Y nos recordará lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo, por eso yo dije, Él es tan ordenado que no va a hablar de su propia cuenta. Él va a hablar de quién? De Jesús. Y más encima nos va a recordar. Así que no lo podemos hacer que no lo acordamos. Y esta es una promesa de Dios para nosotros, las palabras de Jesús. Aquí yo puse: cuando Pablo llegó a tener un encuentro con Jesús, comprendió que él era todo lo que necesitaba, que se despojó de todo lo que tenía, y llegó a decir: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia al conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Eso está en Filipenses 3. Pablo llegó a entender después que era un hombre soberbio, un hombre que lo sabía todo, arrogante, a lo mejor más que todos los que estamos aquí en conocimiento. Tenía harto poder para matar, ir a buscar a los cristianos y todo eso. Pero cuando Jesús llegó y se le apareció, y en más, el Cristo resucitado se le apareció a Pablo. Y fue tan humilde él. ¿Quién eres? Yo soy Jesús. Lo hizo caer, lo hizo tener en el suelo. O sea, yo me imagino el encuentro que tuvo con el Señor, que después fue tanto el amor por el Señor que le daba lo mismo estar preso. Las mayores de las cartas todas están escritas cuando él estaba preso y hablaba de hijitos. Después de ser soberbio, hijitos. Hijitos. Sufrían, y dice que hasta aún en el libro de Romanos el Espíritu Santo habla, dice que como dolores. Pero ¿por qué dije que no podemos hacer esto solo? En Mateo 3:16, me adelanté delantito, ¿qué es lo que dice Juan Esteban? Mateo 3:16. Ya, 1, 2, 3. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos Le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Amén. Y en el versículo 17
17 habla que dice una voz del cielo y dice, este es. ¿En quién? Amén. ¿Queremos que el Espíritu de Dios repose en nosotros? ¿Que se quede en nosotros? ¿O queremos ahuyentarlo porque las palomas son sensibles? ¿Cómo se llama? Siempre se dice en la plaza de armas o en algunas partes, uno va a tomar una paloma y la paloma se espanta. Pero ¿por qué el Señor habla que como paloma? Porque las palomas son sensibles. El Espíritu Santo también es sensible. El Espíritu Santo se puede apartar. En Lucas 4:18, Jesús ya estaba, perdón, dice esta palabra en Lucas 4:18. Amén. 1, 2 y 3. Leamos. El Espíritu del Señor Está sobre mí, por cuanto me han ungido para dar nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y falta el otro que dice, y a dar. El 19. predicar el año agradable del Señor. ¿Y por qué dice el año agradable del Señor? ¿Cómo dice hermano? Porque el Evangelio para muchos es pesado, pero para los que lo aceptamos como Salvador, te damos la gracia. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, y sin Cristo nosotros estamos condenados. Pero bendito Señor que vino y los predicaron el año agradable del Señor. Y yo lo tomo como un bálsamo, como esa hermosa noticia que trajo. Juan el Bautista predicaba eso y siguió Jesucristo. ¿Y quiénes son los que después tienen que seguir esa obra? Nosotros, la iglesia. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos hablando muchas cosas, enseñanza, pero no estamos predicando el año agradable del Señor, que es llevar las buenas noticias. Pero no solamente enseñar y predicar las buenas noticias, sino que tenemos que empezar a ir con el poder. Y el poder en el libro de los Hechos, en 1:8, ¿qué es lo que dice? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Y qué es lo que viene sobre nosotros? Ya. ¿Y cómo Jesús entonces empezó a hacer la obra? Con el Espíritu Santo. Porque él con su fuerza no lo podía hacer. Porque él no podía soportar tampoco de ir a la cruz. Si por eso él también, siendo Dios, Hijo de Dios, perdón, Jesús, pero fue a la cruz, pero fue con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue el único, y yo me voy a adelantar todo para terminarlo aquí. Dice que Jesús, el único testigo fiel que estuvo ahí cuando fue y resucitó, fue el Espíritu Santo. El único que pudo decir, y por eso él no puede mentir. Él dijo, el Espíritu Santo está siempre conmigo, ha estado tan junto, unido a Jesús y al Padre, y dijo, le voy a mandar el Espíritu Santo y recordará todas las cosas. Y aquí está ahora con nosotros. Pero depende de nosotros, hermano, si nosotros queremos tener el Espíritu Santo o no. Yo no sé si queremos o no queremos. Si queremos una iglesia con avivamiento, tenemos que pedir el Espíritu Santo. Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando reposa y se siente cómodo, reposa el Espíritu Santo. En Isaías 11:2, miren lo que da el Señor a los que quieren el Espíritu Santo. Isaías 11:2, por favor. 1, 2 y 3. Y reposará sobre él El Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y temor de Jehová. O sea, todo eso va a venir cuando uno reciba el Espíritu Santo. ¿Por qué vamos a ser consejeros? ¿Lo tenía Cristo? Claro que lo tenía. ¿Tenía poder Jesucristo? Claro que lo tenía. ¿Tenía sabiduría? Tenía sabiduría. O sea, Jesús era perfecto. O sea, perdón, Jesús es perfecto. Nuestro Señor es perfecto. Todo eso lo tenía y lo quiere compartir a la iglesia.
Pero aquí hay un texto que me gustó porque mientras yo lo escribía, lo busqué y lo encontré. Porque dice, para eso vamos a tener que tener, si queremos avivamiento y queremos del Espíritu Santo, primeramente tenemos que tener un deseo sincero, humilde, no van a gloriarse, porque ¿qué pasó? David fue levantado, pero había otro rey que él tuvo todo eso que el Señor se lo dio, y fue y se levantó David, pero no él, sino que fue el Señor. Pero dice, hay que pedirle día a día que queremos estar con Él, con humildad, y el Señor hará. Y esto es lo que yo me acordé y lo puse en Joel 2:28. Joel 2:8. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Y después de esto, el Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Cuando uno tenga el Espíritu Santo, ¿saben qué, hermano? Eso es generacional. No se corta, es generacional. Lo van a recibir todos. Pero de los que están aquí, los mayores yo creo que son los que más se doblan las rodillas para la generación que viene, porque están plantando, pavimentando para el que viene atrás. Yo estoy aquí no porque yo quiero estar, siempre se ha enseñado eso, porque siempre yo voy a reconocer a esa persona al frente de mi casa que cuando yo era chico me llevaba a la iglesia, una anciana. No tenía casi nada en la casa. El marido llegaba curado, le pegaba y era, perdón por lo que voy a decir, era bien gordita. Le costaba trasladarse, moverse, se le quebró la pierna y ahí el hombre le pegaba. Y yo cuando estaba ahí me acuerdo, yo voy a crecer y cuando crezca le voy a pegar. No era mi mamá, pero me daba rabia. Eso yo lo veía en mi familia. Y yo creo que en muchas familias uno vio eso. Y saben, gracias a ella, yo empecé a ir a la iglesia. Y después veía a los hermanos pentecostales que andaban cantando y me iba con ellos cantando. Y después me devolvía. Porque tenía miedo mi mamá y mi papá que me vieran cantar o seguir a los cristianos. Pero después cuando ya uno es adulto, el Señor me llamó porque ya uno está más maduro, más crecidito. Y el Señor, yo no tenía nada, tenía algo preparado para mí. No digo en las cosas materiales, algo preparado, de que me sacó de la muerte misma, que es la salvación. Y eso a uno, eso no tiene precio. Solamente yo lo único que puedo decir, gracias Jesús, siempre me recuerdan de dónde me sacó. Gracias Jesús por eso. Y no olvidemos que el Espíritu Santo no tiene favorito, pero tampoco discrimina. Aquí todos somos llamados a ser y usados por el Espíritu Santo. ¿Quieren ser usados por Dios y quieren ser llenados por el Espíritu Santo? No sé, pregunto. ¿Se quieren dejar llenar también ahora? Ahora, otra pregunta. ¿Se quieren dejar llenar por el Espíritu Santo? Van cambiando nuevamente, cada vez más. Porque a Jesús también varios se le fueron. Entonces le vamos a decir al Espíritu Santo, como bien decía Samuel. ¿Cómo decía Samuel cuando vino la voz de Dios que él no la conocía? Heme aquí. Heme aquí. Y él no conocía la voz de Dios, ¿ah? No. ¿Iba donde quién? Ante el sacerdote le decía, jefe, mande. Cuando te llamé, anda a acostarte. Otra vez.
Gladys. Y la hermana Gladys dice, mamá, ¿qué quiere? Y la mamá está durmiendo. Chuta. O puede decir, no sé, Ezequiel. Y el hermano Ezequiel le dice, Flor, ¿me hablaste? No, yo no te hablaba. Ah, ya estoy soñando. Chuta, empieza a llamarnos a cada uno. La voz de Dios no es oye. La voz de Dios desciende como la palabra. Toca el corazón, toca la mente, desciende. Pero también por ahí leí cuando una parte dijo, come, y la palabra dice que al principio era dulce. Al principio es dulce. Cuando yo leí esa parte, pero dice que después cuando la empezó a tragar, era amarga. Pero era amarga, ¿por qué? Porque le empezó a mostrar todo. Las cosas, el sufrimiento que había en Dios, y le empezó a mostrar todo. Nosotros hemos masticado y comido la palabra de esa forma con tanta diligencia, y ver, llorar, sufrir, y que traigan hombres a la cabeza, que lleguen al corazón, y empezar a orar y a llorar, llegar a ese extremo. Jesús sufrió, y cuando fue a la cruz él podía decir, no voy a ir, pero él sabía de que tenía que ir por mí. Jesús sabía que tenía que ir por mí. Ahora ustedes también pueden decir, tenía que ir por mí. El que diga que no, en Hechos 1:8 dice que para nosotros tenemos que pedirle poder, pero pedirle, Señor, con humildad. Señor, yo quiero ese poder. Te pido perdón, Espíritu Santo, pero quiero tener ese encuentro contigo. Y aquí yo termino, porque vamos a orar, hermano, que en el libro de los Hechos, en capítulo 2, yo le estaba diciendo, ¿acaso le gustaría que el Espíritu Santo lo visitara? Estamos hablando de avivamiento. Va pasando gente por fuera, que tengan una iglesia y que digan, están todos curados, que están todos de fiesta. Pero el mundo no entiende, el mundo no sabe lo que se vive dentro de la iglesia, hasta cuando después lo experimenta. En el libro de Hechos, capítulo 2, dice la venida del Espíritu Santo. Capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, vamos a leerlo, Juanita. Y yo te digo hasta donde los detengo. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otra lengua, según el Espíritu. Se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, y en Ponto y en Asia, y en Frigia y Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África más allá de Sirene, y romanos, he aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua la maravilla de Dios, y estaban todos atónitos
atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas a otros burlándose decían, están llenos de monstruos. Están todos curados. Sí, están todos curados. ¿Por qué? Si bien el Esteban de delante decía que el día antes estaban hablando de todo y después uno se presenta. Aquí lo primero que dicen, porque están afuera. Y lo voy a decir, porque el que está afuera piensa como afuera, pero el que está adentro trata de pensar como el que está adentro. Porque también no tenemos que hacerlo al 100%, si hay que ser sincero. Mi pregunta es, y ahora vamos a hablar, hermano, ¿queremos tener realmente un encuentro con el Espíritu Santo? Porque Jesús ahora, si queremos ese avivamiento, tenemos que pedirle al Espíritu Santo. El Jesús dijo, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré. Aquí dice que estaban todos unánimes juntos. Aquí tiene que haber un unánime en la iglesia. No que uno quiera y que el otro no quiera. Se está hablando, mejor fuese frío que tibio. Porque si es tibio, ¿y qué es lo que es tibio? Es mezcla. Agua fría con agua caliente, tibio. No sé si lo dejo tarea para casa. O lo arrepentimos y le pedimos perdón al Señor y estemos todos unánimes ahora para que el Señor nos visite. Una visitación del Espíritu Santo en este lugar. ¿Vamos a orar? Si quieren, ahí sentadito nomás. Y vamos a empezar a decirle al Espíritu Santo, primero, que nos perdone. Espíritu Santo, que nos perdone. Cada uno sabe. Ahí dice clarito de que Él nos va a recordar las palabras de Jesús y de lo que debemos orar. Pidámosle perdón y luego vamos a pedirle con humildad. Espíritu Santo, queremos ser visitados por ti. Padre, Señor, te pedimos perdón. Te pido perdón por mi parte, primeramente, Señor. Porque, Padre,